Les saludamos como siempre con todo entusiasmo aquí desde la capital del petróleo en los Estados Unidos, en el norte de Houston, en la zona de Woodlands, saludándoles a todos ustedes en todo México, en las 68 estaciones que nos hacen el favor de reproducir en diferentes ciudades en los Estados Unidos mexicanos y también aquí en la Unión Americana con mucho entusiasmo transmitiendo para todo México y los Estados Unidos. Saludo con mucho entusiasmo a mi querido Alberto García Zarubi esta mañana. Buenos días, Beto. ¿Qué tal, Pedro? Te saludo con muchísimo gusto aquí desde las instalaciones de Central FM Equilibrio en el piso 40 del World Trade Center en la Ciudad de México. Todo tu equipo ya listo para empezar, no solamente este programa, Pedro, sino toda la semana. Hoy es lunes 22. Hoy es lunes 22 de julio y estamos aquí con mucho entusiasmo, empezando juntos una semana más. Hoy es el día de María Magdalena, en memoria de Santa María Magdalena, que fuera liberada por Jesús de 7 demonios que le tenían y que le convirtieron después en su discípulo más cercano. Le siguió hasta el Monte Calvario y fue María Magdalena la primera que tuvo el privilegio de ver a Jesús resucitado en el Santo Sepulcro. María Magdalena es mencionada tanto en el Nuevo Testamento canónico como en varios evangelios apócrifos como distinguida discípula de Jesús. Magdalena tiene un origen hebreo y significa con el lugar de la llamada María de Magdala o Magdalenia, que es el significado estricto de la torre de Dios, el centro y la torre de Dios, que pasa un día como hoy. Fíjense, se los digo por aquello del cambio climático, de todas estas cosas que le entendemos, pero que después de todo sabemos que hay una ciclicidad en el clima en el mundo. En el año de 1342 en Europa sucedió la inundación del Día de María Magdalena, la más grande inundación jamás registrada en ese continente. Los niveles del agua han superado todo. El río Rin, el Mosela, el Danubio, que es una enorme cuenca, el Danubio de 1.800.000 kilómetros cuadrados. Imagínense ustedes la cuenca que tiene el Danubio, el Elba y todos sus afluentes. Inundaron las ciudades de Köln, de Colonia, de Bonn, de Maguncia, de Frankfurt, de Meno, de Wolfsburgo, de Ratisbona, de Passau, de Melk y obviamente de Viena, que quedaron seriamente dañadas estas ciudades también por una brutal andanada de agua que llegó fundamentalmente de la zona de los Alpes. Los años siguientes habría veranos fríos, cambió la temperatura y provocaría una falta aguda de alimentos en todo el continente. Hablo del siglo XIV, y esto trajo por consecuencia primero una hambruna brutal y después una peste negra. Y si nos ponemos a pensar en las condiciones sociales que se vivían en el siglo XIV con respecto a todo lo que tenemos en el siglo XXI, con todo lo que ustedes quieran, de todas maneras, las condiciones hoy, desde el punto de vista de salud, de morbilidad, de hambruna como tal, son totalmente diferentes y hoy mucho mejores gracias a la tecnología, entre otras cosas, y a nuevas formas de organización social que han traído como resultado una mejor convivencia. En el año de 1847 en Tabasco había, fíjense, todavía en aquel tiempo, guerrillas que entre guerra de guerrillas hubo como resultado el que los últimos invasores de los Estados Unidos se salieran de nuestro territorio. Esto en 1847. En 1855, un día como hoy, los generales liberales Ignacio Comonfort y Santos Degollado tomaron Zapotlán el Grande en Jalisco, defendido por las tropas del presidente Antonio López de Santana, que estaba enfrentando una situación muy compleja en el país, con una enorme división y una balcanización de diferentes fuerzas y zonas en una época realmente muy compleja para nuestro país. En el año de 1906, les cito esto porque pienso que es una fecha importante que trajo por consecuencia luego la revolución bolchevique. 1906,
La revolución bolchevique fue 11 años después, en 1917, pero en 1906 el zar Nicolás II disolvió la Duma, es decir, disolvió el parlamento ruso. Los rusos querían una monarquía parlamentaria, es decir, querían una monarquía, un absolutismo, pero con el matiz de la sociedad a través de representantes. Nada más con decirles, la Duma rusa tiene 5,000 diputados y todos son uninominales, por cierto. Bueno, esa Duma en aquel tiempo era una Duma mucho más pequeña, pero de todas maneras el zar Nicolás II dijo, no son dóciles. Y ante la falta de docilidad la disolvió, y esto causó una reacción de la sociedad rusa muy virulenta, que empezó a alimentarse con ideas del marxismo primero y después, claro, del leninismo, pero la estructura economicista de Karl Marx se empezó a hacer presente en Rusia, y esto empezó a traer como resultado la idea de que se instaurara en Rusia una dictadura del proletariado. Ese fue un momento de silencio que trajo como resultado que 11 años después Nicolás II sucumbiera con toda su familia. Uno de los eventos más crueles, más sanguinarios de la historia de la vida política del hombre. En 1937 México acogió a 500 niños españoles que estaban llegando refugiados de la Guerra Civil Española, y estos muchachos, muchos de ellos, se convirtieron en literatos, poetas, historiadores, pedagogos, científicos, y de esta generación, de estos muchachitos que llegaron a México, se instaló luego después el Colegio de México, este colegio que ha sido un ejemplo de lo que es la excelencia académica en nuestro país, y que hoy lo dirige un señor que francamente no se lo merece y que se llama Francisco Ignacio Taibo, que yo no sé qué diablos hace ahí. Yo creo que sus antepasados lo vieran ahí gobernando con camiseta y sin bañar, estarían más que indignados con la presencia de este hombre al frente del Fondo de Cultura Económica, y por ende de gran parte de las publicaciones que el Colegio de México le da al Fondo de Cultura Económica como un fomento a la cultura en México. Una verdadera vergüenza hoy. Ayer no, hoy. 1968 inicia el movimiento estudiantil más grande jamás visto en la capital de la República Mexicana, luego de los movimientos estudiantiles en Francia, fundamentalmente de Mayo, después en Alemania, y después vino este estertor que trajo como resultado lo que fue el movimiento del 68, con todas sus consecuencias. Tiempo, Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación, Luis Echeverría, un momento muy difícil, muy complejo en la historia de nuestro joven país. Así empezamos, bueno, hubo una represión, ya saben ustedes todo lo que pasó, pero en fin, fue un momento realmente complejo en nuestro querido México. Y iban a empezar poco tiempo después los Juegos Olímpicos. Imagínate, el mundo estaba al pendiente de México. Era la primera vez que México tenía un evento internacional de estas magnitudes, en donde llegaban delegaciones de todas partes. Había una ruta lo que se llama la Ruta de la Paz, por todo lo que era una vía nueva, que era el periférico, hecho por Ernesto Puruchurtu en aquellos tiempos, cuando México empezaba a lucir ante el mundo. Ya en el 68, don Gustavo Díaz Ordaz, así que tenía sus dientes así, don Gustavo Díaz Ordaz inauguraba solemnemente los Juegos Olímpicos en medio de una serie brutal de mentadas de madre en el estadio México 68, allá en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así empezaban nuestros Juegos. Yo creo que es el único país en el mundo en donde los Juegos Olímpicos han empezado a mentadas. Así. Nada más le gritaban al pobre de Díaz Ordaz, y ya sabes, ¿no? La televisión mexicana le bajaba el volumen a las mentadas, y luego se oía a don Gustavo que ponía cara de... ¿no? Le llamaban el Dos Caras y decía, ¿usted cree que si fuera yo dos caras usaría esta?
y por supuesto que no, de ninguna manera. Vamos a empezar, si nos lo permiten, aquí desde la capital del petróleo y para México y Estados Unidos, con un breve resumen de como de 40 minutos, en donde ustedes se van a poder enterar de todas las noticias que hay hoy pendientes, presentes, importantes para México y para el mundo. Esta es la primera emisión central, FM, Equilibrio. Una pausa